Muy bien, estamos en el mes de la Biblia, como le digo, en todo lugar se hace un énfasis especial en este bendito libro que Dios nos ha dado. Así que estamos haciendo un énfasis especial en la palabra de Dios, dándole gracias a Dios por este bendito libro. Porque ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos la Biblia, hermanos? Estaríamos andando en oscuridad, literalmente en las tinieblas. No sabríamos ni dónde estamos porque no tendríamos una guía en nuestras vidas. Bueno, yo no me quiero quedar atrás también y yo he preparado algo especial. Cada domingo que esté predicando unos minutos voy a emplear para explicarles algo de la Biblia también, como libro, por si acaso, antes del mensaje, ¿ya? Ok, usted sabe que la Biblia fue escrita en 3 idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo y arameo, bueno, unas partes en arameo, casi todo en hebreo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Hoy le quiero hablar un poquito acerca del idioma del Antiguo Testamento, el idioma hebreo, en ese idioma que fue escrito la palabra del Señor. Ahí está, el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo y ahí lo que tenemos nosotros, ahí esos dibujitos que usted quizás no le ve mucha forma, pero lo que ocurre aquí es, esta es la primera letra del alefato o del alfabeto del idioma hebreo. Esta es la primera letra. Lo que acá tratamos de decirles es que inicialmente, muchos siglos antes de Cristo, se escribían con unos pictogramas, con unos dibujos que representaban a veces algunos animales, objetos, cosas o partes del cuerpo humano, eran las letras que ellos usaban, pictogramas. Por ejemplo, ahí tenemos lo que viene a ser la cabeza de un buey. Si usted lo mira bien en la cabeza de un buey, que con el tiempo fue tomando características y resultó en la primera letra del alefato o del alfabeto hebreo. Luego, si usted lo sigue mirando más esa cabeza de buey, usted le va a encontrar que con el tiempo llegó a ser la primera letra de nuestro alfabeto, la letra A. Mírelo usted. Esa es la primera letra del alfabeto hebreo. Okay, esa primera letra se llama Aleph en hebreo. Pero por si acaso no es la A en hebreo, porque en hebreo no existen vocales, solamente existen consonantes. Esa primera letra del alfabeto hebreo, la que está aquí a la izquierda de la pantalla, no se pronuncia. Viene a ser algo así como una letra H en el idioma hebreo. Hermano, el alfabeto hebreo tiene 22 letras, en la cual se estructura todo el idioma. Pero ojo, es un idioma consonántico, que solamente utiliza consonantes. Vuelvo a repetir, no utiliza vocales. Así que usted imagínese una palabra sin vocales. ¿Cómo usted lo podría pronunciar? ¿Verdad que sí? El asunto se hace difícil cuando uno lo comienza a pensar. Pero bueno, ahí entra la gracia de Dios en todo esto. Lo que aquí tenemos, por ejemplo, para que usted vaya viendo un poquito, es el título en hebreo del primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Bueno, en hebreo, ahí tenemos el título arriba en hebreo y abajo está la pronunciación. El asunto, hermano, también es que el hebreo, a diferencia de nuestro castellano, se escribe y se lee de la derecha hacia la izquierda. Nosotros en nuestro idioma lo hacemos de izquierda a derecha. Así que cuando uno estudia esta lengua tiene que nacer de nuevo, literalmente, porque tiene que leerlo todo de la derecha. O sea, perdone que lea la espalda, de este lado para acá, y tiene que leerlo de este lado para acá uno. Así que es totalmente diferente este idioma. Así que ahí lo que tenemos nosotros en la parte de arriba es la palabra que está acá abajo, su lectura es Bereshit, que significa principio. La primera palabra que aparece en toda la Biblia es la palabra Bereshit en el idioma hebreo. Ese es el idioma en que Dios escribió su palabra, el Antiguo Testamento hebreo. Ahí les coloco, por ejemplo, para que usted mire algo. Este es Génesis 1:1 al 3, los primeros 3 versículos de la Biblia. Ok. No sé si usted puede notar acá 2 puntos. Acá hay 2 puntos, eso indica que este versículo ha comenzado por acá, va así, y este primer versículo termina acá. Acá se inicia el versículo número 2, va así, el versículo número 2, y corre así. El versículo número 2 hasta donde termina, y acá termina el versículo número 3.
Y ahí tenemos el versículo número 1, 2 y 3 de Génesis. ¿Qué dice en la primera línea? En el principio creó Dios los cielos. No, ahí dice, Bereshit bara Elohim Hek Hashemaim. Ahí dice, en el principio creó Dios los cielos, ahí dice, y la tierra está en la siguiente línea. Así es como se escribía la palabra de Dios antiguamente, hermanos. Y eso era lo que el Señor Jesucristo leía, era lo que los profetas escribieron. Ahora, ¿usted entiende por qué era necesario la traducción de la Biblia a nuestro idioma? Porque ninguno de nosotros, el que le está hablando también, domina este idioma. Y para dominarlo tendríamos que, hermano, como le dije en su momento en forma de broma, tendríamos que nacer de nuevo, ¿verdad? Para poder dominar este idioma. Por ejemplo, acá hay una palabrita que les he colocado, Adán. Mire usted cómo se escribe Adán. Recuerde, esta es una letra que no se lee, A, la D, la A y la M. A, D, A y M, Adán. Esa es otra característica del idioma hebreo, que las palabras, las letras se van leyendo, cada palabra se lee de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, y así se va avanzando hacia la derecha. Ahora, hace un momento yo le dije a ustedes que no había vocales en el idioma hebreo. Es cierto, no hay vocales. Lo que ocurre es que en el año 500 después de Cristo, unos expertos, unos estudiosos hebreos llamados masoretas, añadieron ellos unas vocales debajo de las letras. Estas son vocales para que otras personas que no conocían el idioma puedan pronunciarlo. Pero el hebreo original, el que hablaba Cristo, el que hablaba Moisés, el rey David, no tenían vocales. Los expertos le añadieron esas vocales que le he señalado, por ejemplo, para que uno pueda pronunciarla. Porque si no, aquí solamente habría dos letras para que nosotros podamos leerla. La letra D y la letra M. Entonces diría uno, ¿cómo la pronuncio? La D y la M, ¿no? Edén, Idín, Edón, ¿cómo no? Entonces los expertos añadieron esas vocales. Y gracias a esos expertos podemos pronunciar este idioma tan complicado, hermanos míos. Por ejemplo, hermanos, acá le quiero poner otra proyección que tiene que ver con el sermón de esta mañana, por eso yo le he seleccionado. Este, por ejemplo, son los primeros 8 versículos del Salmo 119. Son los primeros 8 versículos. Usted va abriendo su Biblia ahí, por favor, ábrala, porque ahí vamos a estar esta mañana en el sermón. Lo he seleccionado intencionalmente porque quiero mostrarles algo. Lo que le quiero mostrar a ustedes, hermanos, es que nuestro Salmo 119, al igual que otros salmos en nuestra Biblia, son salmos que se llaman salmos acrósticos. Así se le llama, salmos acrósticos. En el Salmo 119 usted puede ver que está dividido en secciones de 8 versículos. Y es importante que usted vea que cada sección en nuestra Biblia lleva el nombre de una letra del idioma hebreo. Por ejemplo, la primera sección que tenemos del versículo 1 al 8 en nuestra Biblia dice Aleph. La segunda sección que también se dio lectura ahora, del versículo 9 al 16, dice Bet. Y así podríamos seguir hablando. Y si usted comienza a contarlo, va a ver de que hay 22 divisiones que corresponden a las 22 letras del alfabeto hebreo. Este es un salmo acróstico. Hermano, aquí tiene que ver la inspiración del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Porque lo que Dios quería comunicarnos a nosotros era tan importante que Dios se tomó el tiempo para pensar, para decidir cómo escribir este Salmo 119, que exalta la grandeza de la palabra de Dios.
Por eso hemos escogido el Salmo 119 para predicar hoy y estos domingos, porque este Salmo 119, repito, exalta la grandeza de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es un salmo acróstico? En nuestro idioma español no se puede notar este detalle, porque ya se ha hecho la traducción correspondiente, pero en el idioma hebreo, cada 8 versículos se van a iniciar con la misma letra. Observe usted que los primeros 8 versículos se inician con la primera letra que se llama Aleph. Mire usted, por eso le digo, en nuestro idioma no se nota eso porque ya se hizo la traducción. Pero en el idioma hebreo que Dios inspiró por medio del Espíritu Santo, en este caso al rey David, se utilizó la primera letra. Ahora, es como por decir, pero nada tiene que ver, valgan las distancias, que cada versículo comenzara según nuestro alfabeto con la letra A, por decirlo así. Y luego los siguientes versículos, del 9 al 16, se inician con la otra letra, con la segunda letra del alfabeto hebreo. Y así se va avanzando, hermanos. Ok, quizás usted se ponga a pensar y no le vea mucha importancia a este asunto, pero si usted lo comienza a ver en una manera más amplia, va a ver que para escribir algo de esa manera en forma de acrósticos, hermano, requiere y exige bastante estudio, bastante detalle, bastante investigación, bastante pensar. Y hermano, aquí tiene que ver el Espíritu de Dios. Dios guió al salmista, al rey David, para escribir este Salmo 119. Ok, ahora, este Salmo 119, queridos hermanos, nosotros le hemos titulado esta corta serie, Un maravilloso viaje al corazón de Dios. Eso es lo que queremos hablar. Vuelvo a repetir, el Salmo 119 exalta la grandeza de la palabra de Dios. Casi cada versículo de este Salmo 119 le da un título a la Biblia. Por ejemplo, en algunos versículos se le llama a la Biblia tus mandatos, tus caminos, tus preceptos, tus ordenanzas, tu ley. Y así podríamos seguir hablando. Ese es lo que lo hace único a este Salmo, de que Dios también pensó y Dios decidió exaltar su palabra como algo único y dirigió que el salmista escriba colocando en cada versículo de este salmo algo que diga que la Biblia, la palabra de Dios es grande, es única. Ok, recuerde usted también esto, ¿eh? Según Juan 1:1, la palabra encarnada de Dios es una persona, es el Señor Jesucristo. Así que cuando este Salmo 119 está exaltando la grandeza de la palabra de Dios, está exaltando la grandeza de la persona del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice este Salmo. En esta serie de estudios que vamos a tener muy rápidas y panorámicas, sin entrar en muchos detalles, hay un libro que yo les sugiero, les recomiendo, es este libro. Se titula Salmo 119. El autor es un pastor bautista conocido nuestro que se llama Jeff Adams. Yo se lo recomiendo. Si usted puede conseguirlo, consígalo. Si no, en internet también lo puede conseguir. Correcto, hágalo. Va usted a hacer una buena inversión de dinero en adquirir este libro, que le va a servir no solamente para usted, sino para otros seres queridos que lo puedan leer en casa. Hermanos, este libro va a ser una tremenda bendición. El pastor Jeff Adams escribió este libro producto de enseñanzas que él dio en su iglesia durante mucho tiempo. Él hizo una obra maravillosa, una obra pero única, hermanos, es este libro, el Salmo 119, una odisea al corazón de Dios. Un libro precioso, en verdad se lo recomiendo, así cómprelo, léalo, medítelo, úselo como devocional personal con la familia. Usted le va a sacar bastante provecho a la palabra de Dios. Correcto. Ahora, volvemos a nuestro asunto. En estos primeros 8 versículos donde se habla del Aleph, nos vamos a decir cuál es la felicidad que perdura, porque eso es lo que va a hablar acá, la felicidad que perdura.
Vamos a hablar de la felicidad, porque todos queremos ser felices. ¿O hay alguien aquí que no quiere ser feliz? Todos queremos ser felices. ¿Quién se casa para no ser feliz? Todos se casan porque queremos ser felices, ¿verdad? Entonces todos siempre andamos buscando la felicidad y es algo bueno, es algo correcto el desear ser felices. Es por eso que al comenzar este sermón nos hacemos una pregunta. Lo primero que nos preguntamos es, ¿qué es la felicidad? Si yo le comenzara a preguntar a cada uno de ustedes me daría una idea diferente de qué es la felicidad. Hace unos años tuve la bendición de leer un librito escrito por una persona no cristiana que hacía un estudio a nivel mundial sobre la felicidad. Y él hizo un tipo de encuesta en todos los países donde pudo ir, qué era la felicidad. Y cada persona dentro de su contexto cultural, dentro de su contexto económico, dentro de su contexto social, dentro de su contexto religioso, le daba cierto sentido a la respuesta que es la felicidad. Pero hermano, así como existen cientos de personas, existen cientos de respuestas sobre qué es la felicidad, en qué consiste la felicidad. Sencillamente yo le voy diciendo de antemano, hermano, la felicidad no se compra. Usted no puede ir a un centro comercial, a una tienda y decir, me da 1 kilo de felicidad. O usted va a un médico y le dice, doctor, recéteme la mejor felicidad que existe para comprar en la farmacia. Eso no existe, no hay. Usted no puede comprar la felicidad. El ser humano no puede comprar la felicidad. Entonces, hay dos respuestas a esta pregunta que estamos planteando, ¿qué es la felicidad? Respuesta número 1. La verdadera dicha y felicidad profunda viene como resultado de vivir en la palabra de Dios. Esa es la primera respuesta que damos a esta pregunta. Observe cada palabra que hemos colocado allí. Dice, la verdadera dicha y felicidad profunda viene como resultado de vivir en la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 1 y 2, por favor. Versículo 1 y 2. Observe que estos dos primeros versículos comienzan con la palabra bienaventurado. Palabra que hace poco estuvimos estudiando en el Salmo número 1. Versículo 1 dice, bienaventurados. ¿Qué significa la palabra bienaventurados? Felices, felices. Si usted tiene ahí en su celular la Biblia, porque algunos tienen en el celular la Biblia, busque la opción NTV, porque uno puede cambiar ahí de traducción, ¿verdad? Esa es la gran ventaja. Uno puede tener 10 diferentes versiones en la Biblia, en el celular, en la tablet. Entonces, busca ahí NTV y va a ver que ahí, en vez de decir bienaventurado, dice felices. Dice felices. Bienaventurados los perfectos de camino, dice. Los que andan en la ley de Jehová. Y luego el versículo 2 vuelve a repetir la misma palabra que dice bienaventurados. O sea, felices, felices. Los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Ahora, si usted vuelve a dar una segunda lectura a estos dos versículos, usted va a ver que la felicidad del hombre es una felicidad que depende de su actitud interna hacia la palabra de Dios. Una actitud hacia la Biblia, hacia la palabra de Dios. Por eso es que el versículo 1 y 2 comienza diciendo que la felicidad verdadera se encuentra cuando usted decide vivir en la palabra de Dios. Usted tiene que escoger. Yo decido vivir guardando la palabra de Dios, cumpliendo la palabra de Dios. Porque eso es lo que dice el versículo 1 y 2. Dice, bienaventurados los que andan en la ley de Jehová. Usted tiene que decidir andar, vivir en la ley de Jehová. Y en el versículo 2 dice lo mismo. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, guardan, viven, cumplen, van a ponerlo en práctica en sus vidas la palabra de Dios. Por ejemplo, yo entiendo algo de la Biblia, lo que Dios dice, y no solamente lo entiendo, sino que lo vivo. Eso es lo que dice la Biblia.
Tengo que vivir la palabra de Dios. Tengo que guardar la palabra de Dios. Ok, respuesta número 2 a la pregunta sobre qué es la felicidad. La verdadera felicidad es la consecuencia de una vida bajo el señorío de Cristo. La verdadera felicidad es la consecuencia de una vida bajo el señorío de Cristo. Usted tiene que decidir, ¿vivo bajo el señorío de Cristo o no? ¿Qué es señorío? Nosotros utilizamos la palabra señorío para expresar la autoridad de Cristo, porque Cristo es Dios. Él es Dios que vino, se encarnó en esta tierra, vivió, murió por nosotros. Él está ahora como Dios sentado a la diestra del Padre en las alturas. Y usted y yo tenemos que tomar una decisión voluntaria. ¿Decido vivir bajo la autoridad de Cristo o no? ¿Decido vivir bajo el señorío de Cristo o no? Si usted quiere ser feliz, realmente tiene que tomar esta importante decisión. ¿Voy a vivir bajo el señorío de Cristo o no? ¿Qué dice el versículo número 3? El versículo 3 dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Es obvio, cuando uno decide vivir bajo el señorío de Cristo, uno va a comenzar a apartarse del pecado. Porque cuando uno dice, le voy a dar las espaldas al pecado y voy a vivir para Cristo, entonces uno comienza a renunciar al pecado. Y aquel que abandona el pecado voluntariamente, sencillamente ya no le encuentra deleite a la maldad, deleite al pecado. Y usted tiene que decidir, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a vivir siguiendo mi propio camino o voy a vivir sometiéndome al señorío de Cristo Jesús? Ahora, ¿por qué mucha gente no tiene felicidad? Porque están andando siguiendo su propio camino, están haciendo su propia voluntad. No les importa lo que Dios dice, no les interesa lo que Dios opina. Sencillamente deciden andar por su propio lado y le dan las espaldas a Dios. Es por eso que el profeta Isaías dijo esto, y escuche por favor, dijo así: no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Eso está en el libro de Isaías, capítulo 48, versículo 22. Isaías 48, 22. Cuando el hombre y o la mujer decide, le doy las espaldas a Dios, porque yo soy más inteligente que Dios, usted ha decidido andar por sus propios caminos y a la larga usted no será una persona feliz. Solamente es feliz el hombre y la mujer que se somete a la autoridad de Dios. Es como, por ejemplo, mire usted, cuando un niño está en desarrollo físico, tiene que estar al comienzo, cuando está aprendiendo a gatear, los padres ponemos a los niños en un lugar que se llama un corralito, ¿verdad? Así se le llama. Ahora, ese corralito tiene ciertos límites. Tiene ahí sus lados donde el niño no va a salir, no va a pasar. Si el niño se mantiene dentro del corralito jugando y ahí moviéndose, va a estar bien, no se va a golpear, le va a ir todo bien. Pero si ese niño se sale del corralito, va a estar por ahí tratando de hacer las suyas, se va a golpear, corre peligro. Entonces es lo mismo, si usted y yo andamos dentro de los límites de la palabra de Dios, vamos a ser personas felices. Pero si nos salimos de los límites, si nos salimos del corralito como los niños, vamos a tener problemas, vamos a golpearnos, no vamos a ser felices. Así que, hermano, necesitamos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando alguien vive de acuerdo a la palabra de Dios, es una persona feliz, es un joven feliz, es una señorita feliz. Somos felices por vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, este Salmo 119 ahora nos va a presentar la orden de Dios, porque Dios da órdenes. Hermanos, en la Biblia Dios se nos presenta como nuestro Padre, porque es nuestro Padre.
Pero también en la Biblia Dios se nos presenta como rey, porque lógicamente es nuestro rey. Y Dios, al ser nuestro rey, tiene que dar órdenes, porque los reyes dan siempre órdenes. El versículo 4, por favor, el versículo 4 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ahora, yo siempre apelo a la NTV. Si usted tiene la NTV ahí en su celular o en su tablet, observe que este versículo 4, mire cómo lo traduce. Dice, nos has ordenado, nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Dice, nos has ordenado. En la Reina Valera dice, nos encargaste. Dice, acá nos has ordenado. Porque, hermano, Dios ha ordenado que su pueblo, su gente, cumpla su palabra, guarde su palabra, viva su palabra. En el libro de Proverbios, en el capítulo 7, versículo 1, escuche lo que dice 7:1 de Proverbios. Dice así, hijo mío, guarda mis razones, o sea, cumple mis razones. Te ordeno que las cumplas, le dice, y atesora contigo mis mandamientos. Hermano, Dios es nuestro creador, y como nuestro creador siempre hemos hablado en el sentido de que Dios nos da la guía para vivir en esta tierra. ¿Usted alguna vez ha ido de viaje? Claro que sí, hemos ido de viaje. ¿Cuántas veces nosotros? ¿Usted ha ido alguna vez a una zona, digamos, turística, donde hay algo para ver? Lo hemos hecho, seguro que sí. Ahora, si usted ha ido, y usted ha ido por su propia cuenta, hermanos, yo le aseguro que usted para ver ciertos lugares históricos, usted no le saca mucho provecho porque no conocemos algunos detalles. Pero si vamos a un lugar histórico y contratamos los servicios de un guía turístico, el guía nos explica las cosas que vemos, por dónde estamos yendo, y nos cuenta algunas historias de lo que sucedió en ese lugar, y podemos sacarle el máximo provecho a lo que estamos haciendo. Ahora, lo mismo es con la vida. Si la vida decidimos caminarla solos, sin Dios, vamos a perdernos, no vamos a entender nada. Pero si en la vida decidimos, vamos a usar la palabra, contratar los servicios del guía, que es Dios, usted y yo vamos a tener una buena dirección, vamos a saber por dónde vamos, vamos a saber lo que estamos haciendo, vamos a saber con el guía, que es Dios, qué es lo que nos espera más adelante. Porque Dios es el mejor guía que podemos tener en esta tierra. ¿Qué dice usted? ¿Amén? Usted tiene que decidir, ¿contrato los servicios de Dios o no? Porque todo hombre, toda mujer que quiere servir a Dios, tiene que cumplir lo que dice en el versículo número 4. Cuando dice, tú encargaste, tú nos has mandado, Dios, tú nos ordenaste que guardemos tus mandamientos. Así que la felicidad de un hombre, la felicidad de una mujer, no viene por andar siguiendo los sueños que tenemos. La felicidad no viene por cumplir metas en la vida. Ahora, no le estoy diciendo, y allá claro, no le estoy diciendo que no luche por sus sueños. Luche por sus sueños. No le estoy diciendo que no se esfuerce en cumplir metas en la vida. Cumpla sus metas en la vida, sí, hágalo. Pero yo le voy diciendo, no piense usted que por lograr una meta en la vida, usted va a tener felicidad. No hay felicidad. Solamente hay satisfacción nada más. Así que la verdadera felicidad, la auténtica felicidad, usted la va a encontrar descrita en el libro de Eclesiastés, que está en la Biblia. Eclesiastés es un libro interesante. Algún día predicaremos de Eclesiastés. Pero Eclesiastés, hermano, es un libro interesante, escrito por el rey Salomón, donde él da ciertas explicaciones de la vida, de experiencia que tuvo él como un hombre en esta tierra. Es por eso que el Eclesiastés repite siempre una frase que dice,
debajo del sol, dice. Vi debajo del sol, o sea, no en el cielo, sino debajo del sol, en esta tierra. Y siempre Salomón va a hablar debajo del sol. Y Salomón va a decir que él buscó en las riquezas el ser feliz, en las mujeres el ser feliz, en los estudios el ser feliz, en los viajes él quiso ser feliz. Y la conclusión de Salomón es: la única felicidad auténtica, terminando el libro de Eclesiastés, usted lo va a encontrar donde él dice, el todo del hombre. ¿Cuál es el todo del hombre? Dice, teme a Dios, dice. La única felicidad verdadera del hombre se encuentra en tener temor de Dios. Ahora, usted puede tenerlo todo en esta vida. Dice, usted lo puede tener todo en esta vida. Y si usted lo tiene todo, me alegro por usted, téngalo todo. Pero si has dejado, como dice, y si has dejado a un lado la palabra de Dios, has edificado sobre la arena. O sea, sencillamente, ¿de qué te sirve tener todo en esta tierra si has dejado la palabra de Dios? Hay un versículo que yo siempre he repetido aquí en la iglesia y que seguiré repitiendo. Es algo que el Señor dijo. Cuando Cristo dijo así, ¿de qué vale ganar el mundo si al final pierde su alma? O sea, ¿de qué sirve ganar el mundo si al final pierde su alma? Por ejemplo, señorita, ¿de qué le sirve a usted ganar todas las riquezas? ¿De qué le sirve tener un buen trabajo? ¿De qué le sirve conseguirse un buen esposo, que no es cristiano de repente, que tiene buen dinero? Y a las finales pierde lo más importante, que es su alma. ¿De qué le sirve a usted, joven, labrarse una profesión, apartarse de Dios, trabajar y tener una buena casa, tener una buena chequera? ¿De qué le sirve si pasan los años y has sacrificado lo más importante, tu relación con Dios? ¿De qué te sirve? Por eso decimos, ¿no? Lograr todo en la vida está bien, pero si dejas la palabra de Dios, has edificado sobre la arena. ¿Usted recuerda a qué estoy haciendo referencia ahí cuando hablo sobre edificar sobre la arena? Estoy haciendo referencia a la parábola que Cristo contó terminando el Sermón del Monte, cuando él hablaba sobre dos edificadores, uno que levantó su casa sobre la roca y el otro que levantó su casa sobre la arena. Pero ojo, al que levantó su casa sobre la arena, Cristo dijo así, dice, cualquiera que me oye estas palabras, así dijo Cristo, cualquiera que me oye estas palabras, o sea, se le oye a Dios, dice, cualquiera que me oye estas palabras, dice, y no las hace, lo compararé a un hombre insensato, dice. O sea, es como que este hombre estuvo asistiendo a la iglesia, oyendo la palabra domingo tras domingo, mes tras mes, leyendo la Biblia, escuchando la Biblia, pero sencillamente no cumplió con la palabra y al final edificó su casa en la arena. A ese hombre, a esa mujer, Dios le llama una persona insensata. Ahora, ¿qué es un insensato? Entiende que hay algo que no debe de hacer, pero lo hace. Es como por decir, supongamos que alguien le dice, por decir ya, no vayas por ese camino, porque si sigues manejando tu auto más adelante, el camino termina abruptamente y hay un precipicio y te vas a ir abajo. Bueno, pero como hay siempre gente que sabe lo que hace, no le interesan las advertencias, es como si le dijeran, métele más velocidad al carro, y le mete más velocidad al carro y sigue manejando porque yo sé lo que hago. Ya se puede imaginar usted cómo termina la historia. Esa persona es una persona insensata. Oyó la advertencia que se le dijo, pero no hizo caso y siguió su propio camino. Lo mismo le ocurrió al hombre en la parábola. Cristo dice, cualquiera que me oye estas palabras, dice Cristo, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Así que usted tiene que decidir qué hago.
Porque este versículo número 4 es clarísimo. Dice, tú encargaste, o como dice en otra traducción que estamos usando, nos has ordenado que cumplamos, que sean muy guardados tus mandamientos. Dios ordena que cumplamos su palabra. Dios ordena que esta palabra no solamente esté escrita, sino que la vivamos cada día de nuestras vidas. Algo más. Vamos a ver que este salmista tiene un anhelo, tiene algo que está ahí dándole vueltas en su corazón. Este salmista tiene una carga en su corazón, tiene un anhelo. ¿Cuál es ese anhelo del salmista? Si observamos lo que dice el versículo 5 y 6, por favor, versículos 5 y 6 dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, dice. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Aquí hay una palabrita interesante, ¿no? La palabrita que comienza el versículo 5 que dice, ojalá, dice. El detalle es que nosotros, hoy en día, a esta palabra ojalá le damos otro sentido, ¿sí o no? Es como alguien que le dice algo que va a hacer y usted, como dice muchas veces, ojalá. Es como quien dice, no creo, lo vamos a ver, ¿no? Recuerde que nosotros tenemos una Biblia que se hizo una traducción. Recuerde, el domingo pasado estábamos hablando en el segundo culto, nuestra Biblia se hizo una traducción en el año 1569. Esa es nuestra Biblia. Nos estamos hablando de hace bastante tiempo, ¿verdad? Se hizo una revisión luego en el año 1602. Acá hemos colocado una Biblia grandota, la Biblia de Goliat. Ya no es la mía, por si acaso. Nuestras Biblias, y permítame levantarlo, lo que lo han hecho, disculpen que lo levante, así para que vean la Biblia del pastor Hidalgo, ¿no? Nuestra Biblia se llama Reina Valera, porque el primero que la tradujo al español en el año 1569 fue Casiodoro de Reina. Luego vino otro caballero llamado Cipriano de Valera que hizo una revisión en el año 1602. Nosotros tenemos hoy en día, por eso que la podemos entender, una revisión que se hizo en el año 1960. Por eso es que nosotros llamamos a nuestra Biblia Reina Valera del 60, así le llamamos, Reina Valera del 60. El asunto es que hace, digamos, 500 años atrás, y usted lo puede chequear leyendo Don Quijote de la Mancha, que fue escrito en el mismo tiempo de la traducción, la palabra ojalá tenía otro sentido, muy diferente al nuestro. Miren, por ejemplo, le explico una cuestión de palabras. Cuando se hizo la traducción de nuestra Biblia, se utilizó, por ejemplo, la palabra riñones como sinónimo de algo interior, el corazón. O sea, cuando ahí habla, amarás al Señor con todo tu corazón, dice nuestra Biblia ahora, pero cuando se hizo la traducción no decía corazón, sino riñón. Decía, amarás a Dios con todos tus riñones. Claro, si hoy en día hablamos de amar a Dios con su riñón, usted automáticamente se agarra acá atrás, pues no, uy, tengo que amar a Dios con todos mis riñones. Pero es que recuerde algo, es que esa es la traducción de hace 500 años. Aquí también tenemos esta palabrita, la palabra ojalá, es una palabra que todavía está aquí de hace 500 años. Y tenemos que entenderla bien. Aquí lo que está tratando de decir el salmista realmente es la palabra anhelo. Yo anhelo, yo deseo. Fíjense qué diferente, ¿no? Él dice, yo anhelo, yo deseo, está diciendo en el versículo 5, donde él dice, yo anhelo que sean ordenados mis caminos, yo deseo que sean ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y cuando alguien guarda la palabra de Dios, ocurre lo que dice el versículo número 6. Dice, entonces no sería yo avergonzado por guardar tu palabra cuando atendiese a todos tus mandamientos. Queridos hermanos y hermanas, cuando un hombre y una mujer decide guardar la palabra de Dios, decide cumplir la palabra de Dios, sencillamente
en su vida no habrá vergüenza. No habrá vergüenza. Porque lo único que trae vergüenza en la vida de una persona es el pecado, es la desobediencia voluntaria a Dios. Pero cuando un hombre, una mujer dice, voy a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ese vivir la palabra de Dios, según el versículo 5, no voy a ser avergonzado, no voy a tener vergüenza en mi vida, porque estoy viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el anhelo de tu vida? Mi anhelo es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Yo estaba haciendo este sermón, estaba preparando este sermón, yo estaba recordando algo que me sucedió a mí cuando todavía era adolescente, hace ya más de 30 años. Vivíamos en casa de mis padres, mis hermanos todos. Varios de nosotros, los varones, compartíamos la misma pieza. Yo adolescente dormía en la parte superior del camarote. Yo estaba esa noche despierto, ya estaban las luces apagadas, y estaba despierto ahí y estaba pensando en la Biblia, pensando en la palabra de Dios. Porque a mí siempre desde muchacho me gustaba leer bastante la Biblia, y estaba echado ahí en la oscuridad, tapado hasta aquí con la sábana, con la frazada, y estaba pensando en la palabra de Dios. Y ahí en ese momento, hermanos, en la noche, no sé qué hora sería, sentí que era el momento en mi vida de hacer un trato con Dios, un pacto con Dios. Y lo que yo hice fue bajarme del camarote, todos estaban durmiendo en el dormitorio, me arrodillé al pie del camarote ahí en el dormitorio y sencillamente le dije a Dios, Dios, quiero servirte todos los días de mi vida. Dios, quiero guardar tu palabra. No va a ser fácil, pero tengo el anhelo, tengo el deseo de guardar tu palabra. Y ahí hice un pacto con Dios donde le dije así, Dios, quiero ser tu siervo por el resto de mi vida. Así fueron las cosas, hermanos. Por eso le digo, mi anhelo siempre ha sido guardar, vivir la palabra de Dios. El anhelo del salmista en este versículo 5 es también guardar la palabra de Dios. En este versículo 5 él dice, ojalá, o sea, anhelo, deseo que sean ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y el versículo 6 es la consecuencia lógica donde el hombre y la mujer que decide guardar la palabra de Dios, de acuerdo al versículo 6, no tendrá vergüenza, porque lo único que trae vergüenza a nuestra vida es el pecado nada más. Así que si usted está guardando la palabra de Dios, no habrá vergüenza en su vida, porque lo más importante que podemos hacer nosotros es guardar la palabra de Dios. Este es el anhelo del salmista, es un sincero deseo de vivir cumpliendo la palabra de Dios, y eso tenemos que desear todos nosotros, anhelar todos nosotros. Pero algo más. Los versículos 7 y 8 nos introducen ya a la última parte de esta primera sección del Salmo 119. El versículo 7 y 8, por favor, dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Y luego el versículo 8 dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. O sea, no me abandones, Señor, porque el salmista sentía que el Señor podía abandonarlo. Es una forma de decir, si peco, no me abandones, no me dejes. Esa es la intención de lo que está diciendo aquí el salmista. Ok, hace un momento vimos el anhelo del salmista. Ahora, hermano, el salmista va a tener una determinación. Hermano, porque no todo puede quedarse en anhelo, en deseo. Hay que tomar decisiones. ¿Qué dice usted? ¿Verdad que sí? Es como por decir, yo no sé si a usted le habrá pasado, pero cuando los muchachos están en casa, cuando son muchachos, uno agarra y le dice, ya, levántate.
Ok, eso le sucede a todos los padres, ¿sí o no? Y pasa el rato y usted regresa y le dice, ¡ya levántate! Y los muchachos que dice, ¡estoy despierto ya! ¿Le dicen así o no? Entonces yo le digo siempre, no te he dicho que te despiertes, he dicho que te levantes. No, pero es suficiente que estés despierto. No, quiero que te levantes. No, pero ya me voy a levantar. No, yo quiero que ahorita te levantes, en este momento. O sea, no se trata de que solamente esté en cama metido con un ojo abierto. O sea, ese es el anhelo. Anhelo levantarme, deseo levantarme, pero no me voy a levantar, ¿no? ¿Ya? Entonces lo que yo quiero como padre es que no solamente esté en cama con los ojos abiertos, sino que se levante, que se pare y se ponga a hacer las cosas, sus cosas que debe de hacer. Algo así es. El salmista hace un rato como que ha abierto los ojos y dice, anhelo vivir cumpliendo la palabra de Dios. Amén. Pero no todo tiene que quedarse en anhelo, hermanos. Es momento de tomar decisiones. Hay que tomar decisiones, como lo que les estaba contando, ¿no? No solamente hay que estar en la cama con el ojo abierto, sino que hay que poner pie a tierra y comenzar a caminar, comenzar a andar, comenzar a cumplir lo que la palabra de Dios dice en este caso. En estos dos versículos que acabamos de leer, en el versículo 7 y 8, hay 3 decisiones que el salmista ha decidido tomar. 3 decisiones que el salmista ha decidido tomar y que deben ser nuestras también. Mire, el salmista primero ha decidido alabar, porque el versículo 7 dice, te alabaré con rectitud de corazón. Te alabaré con rectitud de corazón. He decidido alabarte, Señor, nada más a ti. Señor, ya no voy a andar pensando cualquier cosa por ahí. Señor, ya no voy a ir cantando las canciones de la artista fulana de tal, del cantante sutano. Ya no, ya. Ahora te voy a alabar a ti nada más. Así que eso es lo que decidió el salmista. A la única persona a quien le voy a cantar es a Dios, nada más. Segunda decisión del salmista, aprender. El versículo 7 dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Usted tiene que decidir aprender. Usted tiene que decidir estudiar la palabra de Dios. Usted tiene que decidir meterse en la palabra de Dios. Usted tiene que decidir vivir la palabra de Dios. Pero usted tiene que decidir no solamente aprender la Biblia, sino que usted tiene que decidir algo. Y es ahí donde yo como pastor encuentro a veces resistencia en algunas personas. Algunos están listos a aprender la Biblia, pero no están dispuestos, escuche bien esto, no están dispuestas en ser enseñados por la Biblia. O sea, no están dispuestos a que alguien les enseñe la Biblia. No están dispuestos a que alguien les instruya con la palabra de Dios. Hace unos años, cuando yo vine como pastor a esta iglesia, hace ya más de 25 años, más de 26 años, yo era un jovencito. Tenía 25 años, poco más de 25 años. Y cuando el pastor Oliver Williams, quien para mí es una bendición con su esposa tenerlo siempre aquí con nosotros, ellos me dejaron aquí como pastor de la iglesia me había nombrado. Ya yo sabía y comenzó a surgir en alguna persona, me dijeron en mi cara, ¿cómo un hombre joven me va a enseñar a mí, que soy un hombre ya mayor, la Biblia? Ay, espérate que tenga canas, dije yo, ¿no? Hermano, uno tiene que entender primero de que no se trata de quién te la enseña. Primero, contar que sea un hombre de Dios, una mujer de Dios. La autoridad viene de la palabra de Dios. Ahora, han pasado los años y ahora los papeles se están invirtiendo. ¿Sabe por qué se están invirtiendo? Porque ahora cuando yo enseño la Biblia, algunos jóvenes me dicen, pastor, usted no me entiende porque usted es de otra generación ya. Total, digo, ¿no? Hace 25 años atrás,
me decía, usted cómo me va a enseñar la Biblia que es muy joven. Han pasado los años, ya tengo canas, ya soy abuelo y ahora me dicen, usted no me puede enseñar la Biblia porque no me entiende, porque usted ya está muy viejo ya. Total, le digo, ¿no? Pónganse de acuerdo, pues, ¿no? ¿Cómo es? Hermano, por eso le digo, usted tiene que decidir aprender la palabra y usted tiene que decidir que alguien le puede enseñar la palabra de Dios. Yo le animo, entren al curso de discipulado bíblico. Muchos de ustedes no han llevado el curso de discipulado bíblico. Muchos de ustedes han abandonado el curso de discipulado bíblico por ahí, en alguna lección han tirado la toalla. Yo le digo, persista, persista, persista. Decida aprender la palabra de Dios, métase en la palabra de Dios. Pero la otra decisión del salmista, usted la tiene ahí, es guardar, alabar, aprender, guardar. ¿Guardar qué quiere decir? Guardar quiere decir, yo decido estudiar tu palabra, decido alabar a Dios, decido leer la Biblia y guardar, decido vivir la palabra de Dios. Decido vivir la palabra de Dios. Hermano, guardar la palabra de Dios en tu vida todos los días te va a costar. Porque ¿sabes qué? Va a haber gente que te va a señalar como un fanático, como una fanática. Te van a señalar como un loco. Te van a señalar como una loca. Te van a señalar como una persona intolerante. Porque esa es la palabra que hoy en día utiliza mucho, ¿verdad? Eres un intolerante, dicen. Te van a señalar como alguien de otra época, pero no importa. Cuando decidimos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, una frase que siempre he usado, que la seguiré usando es, cuando decidimos vivir la palabra de Dios, vamos a ir en contra de la corriente de este mundo. Vamos a tener una contracultura cristiana auténtica, verdadera, a la luz de la palabra de Dios. Usted decida. ¿Qué haré con la Biblia? ¿Qué voy a hacer con la Biblia? ¿La seguiré sacando todos los domingos para darle su paseo dominical? Porque ese es el paseo dominical de la Biblia, ¿no? La levantamos y la limpiamos la tierrita de toda la semana, ¿sí o no? Hoy, mira, encontré el recibo de agua que se me perdió hace 3 meses. Eso indica que no había abierto la Biblia en varios meses, ¿no? Hoy acá estaba el residuo de agua y yo que le echaba la culpa a la empresa que no me lo envía, ¿no? Ahora la voy a llevar a su paseo a la iglesia. Hermanos, si usted solamente va a seguir con el paseo dominical de la Biblia, no va a haber cambios en su vida. Usted tiene que decidir qué hago. Usted haga estas 3 cosas del salmista. Alabe a Dios. Decida aprender la Biblia, decida que alguien le puede enseñar la Biblia y guarde la palabra de Dios en su vida. Hágalo.